Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Como todos los miércoles tenemos el gusto de presentar una entrevista conjunta entre CDN, Canal 37 y por supuesto el periódico El Caribe. Hoy recibimos con gusto al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el señor Antoliano Peralta. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bienvenido y buenos días. Buenos días. Antoliano, es amplia la agenda con usted, pero vamos a comenzar por un asuntico práctico. El proyecto aquel de explotación y trato ilícito de migrantes, el de trata, le decía a la gente, que el Ejecutivo dijo 15 días, pero ya han pasado varios meses. No, creo que se dijo 45 días. 45, sí, pero sí, ya ha sido superado con creces. Sí, lo que pasa es que eso es un proyecto que no es uno, son dos. El tráfico de migrantes y el de trata de personas, que no solo lo trabaja la consultoría, ni siquiera principalmente la consultoría, sino varias instituciones del Estado, donde interviene la Procuraduría, el Ministerio Público y principalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, después que se hizo ese anuncio, se conformó una comisión y está trabajando y afinando el proyecto para volverlo a depositar. Pero no tiene todavía tiempo previsto. Pero ya está muy casi, no puedo decir, porque ni siquiera soy el principal responsable de ese trabajo, pero ya está a punto de... Sí, porque usted dice... Casi se está cocido, lo vamos a servir pronto. Sí, usted dice que dos proyectos, pero la crítica que se le han hecho fue que hicieron dos por el precio de uno, que emitieron la trata y la migración. Sí, era un proyecto, pero se ha planteado hacer dos proyectos, separarlos. Esa es la idea. Consultor, bienvenido a CDN y al Caribe. Gracias. Bueno, ya Despierta con CDN. Otro proyecto de ley que se ha quedado y que fue de las primeras iniciativas que el presidente quiso impulsar, y ya tenemos 3 años en gobierno y no se ha logrado, es compras y contrataciones. ¿Qué ha pasado con ese proyecto de reforma? Sigue generando incluso inconvenientes, porque Carlos Pimentel acaba de hablar de tema de medicamentos de alto costo y tiene que ver básicamente con el tema de compras. ¿Qué va a pasar con ese proyecto? Bueno, pero lo que yo vi que le endilgaron a Carlos haber dicho no tenía que ver con el proceso de compra, sino con un problema de dinero. Que el proceso de compra, según dice Promese, también genera que no se pueda negociar con los suplidores de medicamentos. No, pero en definitiva, el proyecto que modifica la ley de compras y contrataciones está depositado en el Congreso, corriendo su suerte. Si no recuerdo mal, entró por el Senado. Es posible, puedo valerme de unas anotaciones que tengo por ahí, pero debe estar en el Senado. El caso es que está en el Congreso y se está conociendo. Lo extraño es también que el presidente esté tan interesado en proyectos como ese, tenga una mayoría en el Congreso y se hagan tan largos esas esperas. Eso pudiera responderlo más el presidente de la Cámara de Diputados o del Senado, pero yo, como observador de esos procesos, puedo adelantar que eso que tiene una dinámica, o sea, que tampoco es un asunto de ir y aprobarlo. Se forman comisiones, se revisan. Nosotros, en la consultoría, tenemos que ir con frecuencia porque las comisiones que trabajan un proyecto a veces quieren modificar algo o no entienden algo y entonces citan a la consultoría o a la institución que ha promovido el proyecto, como en este caso a Carlos, y ellos tienen otros trabajos, es decir, no creo que necesariamente sea un retraso inducido. Antoliano, tenemos algunas informaciones de que estaría en los próximos días preparándose los aprestos para la firma del Tratado de Cielos Abiertos. ¿Ya recibió la consultoría jurídica alguna información sobre eso? ¿Ya se pusieron de acuerdo? ¿El documento está en igualdad de condiciones para ambas partes? ¿Tienes conocimiento de si se firmará en los próximos días? No lo está trabajando la consultoría todavía. ¿Quién lo está trabajando? No sé. O sea, no puedo referirme porque no es un tema que esté en la consultoría. En el momento en que esté, entonces hablaré de eso, pero yo no lo estoy manejando todavía. ¿Pero el gobierno lo está manejando? No ha llegado a la consultoría.
Es decir, no sé, posiblemente sí, pero escapa eso al control nuestro y por tanto preferiría no referirme a ello. Doctor, hay un proyecto muy importante que ya el Poder Ejecutivo sometió, pero quería saber, aunque como usted ha dicho, el Congreso tiene su propia dinámica, quería saber qué ha pasado y si el Poder Ejecutivo le está dando algún seguimiento, y es la ley de referendo. Y en ese mismo orden me gustaría saber si en el Poder Ejecutivo tienen algún monitoreo, algún control de cuáles son las leyes complementarias de la Constitución del 2010, ya estamos en el 2023, que todavía están pendientes. Sí, Héctor, mira, hay algunos proyectos de eso que yo los asumo como que son de mis preferidos, de los míos, ¿no? Y el proyecto de ley de referendo es uno de ellos, que ese lo trabajamos en la consultoría. Incluso yo fui personalmente a depositarlo en la Cámara de Diputados. Y la información que tengo es que está en una comisión y que se está trabajando. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, sí, nosotros estamos empeñados en eso y precisamente estoy acompañado aquí del licenciado Noel Suet y de Noelia Rivera, que forman parte de un equipo de abogados que está, digamos, haciendo un levantamiento de las leyes, de las reservas legales que tiene la Constitución y que todavía no se han hecho. Pero sí puedo decirte que algunos de ellos se trabajaron antes y otros lo hemos trabajado nosotros en este periodo. No necesariamente están aprobados, pero el mismo referendo es uno de ellos, que lo manda la Constitución. Y yo he dicho en otras ocasiones, incluso en el programa de Yulisa lo expliqué aquí de manera más extensa, que yo veo que los políticos no le prestan mucha atención a este tema de referendo. Esto como que no es muy popular para la campaña, pero es necesario que se apruebe una ley de referendo, porque si no, nunca se podrá hacer un referendo. Entonces, hay una parte de la Constitución que no se puede modificar si no es mediante un referendo, porque lo dice la propia Constitución. Entonces, no hemos necesitado modificar esas disposiciones constitucionales que requieren del referendo, pero ¿y si se presentara y no tenemos la ley? Hay otros casos así, por ejemplo, el mismo juicio político que está ahora tan en boga con el tema de la Cámara de Cuentas, se podrá hacer, pero es necesario que exista una ley que regule el juicio político, que norme ese proceso. Yo lo comparo, no lo del juicio político, lo del referendo, con el proceso electoral. Es decir, la asamblea electoral debe ser convocada cada 4 años por disposición de la Constitución. Pero hay una ley electoral, ¿verdad? Hay una ley que regula las elecciones. Y tiene que haber una ley que regule el referendo aprobatorio. Porque la Constitución establece que en determinados elementos de ella, si se van a modificar, después que la Asamblea lo conoce, tienen que llevarse a que la gente lo ratifique o lo rechace. Y la voluntad del pueblo en ese referendo va a ser determinante para que esta reforma se acoja o no se acoja. Antoliano, me gustaría que abundaras más sobre el tema del juicio político. Esa situación en la Cámara de Cuentas preocupa. Al parecer no se tienen los números necesarios en el Congreso para llevar adelante el proceso de juicio político, o al menos hasta ahora los diputados no tenemos la sumatoria necesaria. Sin embargo, nosotros entrevistamos al presidente del Senado, el señor Eduardo Estrella, y es bueno tener su opinión, porque decía Eduardo Estrella que si se escogiesen nuevos miembros de la Cámara de Cuentas serían para completar el periodo. Hay quienes consideran que no, que la Constitución establece que son electos para 4 años. ¿Cuál es su opinión desde el punto de vista jurídico sobre eso?
Mira, eso no está claramente determinado en la ley. Por tanto, hay que apelar a la lógica y a los precedentes. Por ejemplo, en la Junta Central Electoral se han dado casos en que se ha sustituido un miembro y completa el periodo. La opinión mía es que en el caso de que se sustituyeran los miembros de la Cámara de Cuentas, sería por el tiempo que resta para el periodo constitucional. Eso es un razonamiento mío, no lo dice la ley taxativamente. Ahora, con relación al quórum para el sometimiento, eso no estoy muy informado. Ya, como ustedes saben, el presidente de la Cámara de Diputados, que es quien lidera, ¿verdad?, los diputados, esa comisión que ya anunció su informe, tiene que presentar ese informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados y ahí también tiene que haber una aprobación. El Pleno, si lo considera de lugar, entonces someterá ante el Senado la petición para que estas personas sean enjuiciadas. Como la Constitución de la República manda a que se respete el debido proceso en todas las instancias, no puede haber un juicio sumario de los 5 miembros de la Cámara de Cuentas de manera colectiva, sino que las imputaciones tienen que ser individuales, uno a uno, porque una persona puede ser juzgada porque incurrió en un hecho y otro en otra, y no necesariamente todos hicieron lo mismo. En el supuesto caso de que hayan incurrido en las faltas que se le están imputando. Y bueno, una vez en el Senado actúa o actuará como si fuese como suelen actuar los tribunales. Tienen que escucharlo necesariamente. No se puede juzgar a nadie sin escucharlo, sin darle el derecho a que se defiendan. Y después que esto ocurra, si las pruebas son tan contundentes como se dice, entonces el Senado tomará su decisión. Antoliano, hay un caso, no sé si sabe de tu ámbito, pero se mencionó en un momento a la consultoría jurídica, y es la constitución en acción civil de abogados del Estado, que ahora, en el caso de este Coral, la jueza rechazó una solicitud de los imputados que decía que el Estado está representado por el Ministerio Público. Entonces, ¿qué tú crees? ¿Se vale? Porque dice que hay una doble representación. Bueno, yo no tenía esa información, pero... Bueno, tú sabes sí que hay un grupo sí, que sí. acciona... No, lo del grupo sí lo sé. Lo que no sabía... Lo de la jueza, eso lo de fue la ayer, jueza. eso fue ayer. Ella rechazó una declaratoria de inadmisibilidad que hicieron los imputados. Es decir, que también se va a accionar de manera civil. Ellos plantearon inadmisible la acción, la Constitución Sí, de acción civil, y la sí. juez lo rechazó. La juez lo rechazó. Bueno, hizo lo correcto, porque... Bueno, lo que te digo es que en su momento se mencionó que tú debiste, o la consultoría jurídica, asesorar y que no se podía, porque el Estado está representado en el juicio por el Ministerio Público. Pero no dice que lo rechazaron. Entonces, la jueza se lo rechazó. O sea, que los abogados actuaron de manera correcta. Sí, y van a seguir con su No, acción. no, mira, Nelson. Con su acción civil. Debo hacer una aclaración. La consultoría fue instruida para coordinar la contratación de sus abogados, pero la coordinación de esos abogados no la lleva la consultoría. Recae sobre una persona que se escogió para eso, que en este caso es el licenciado Jorge Luis Polanco. Nosotros estamos ajenos a la parte procesal, a lo que está ocurriendo en los tribunales. Y no se nos ha dado esa tarea, ni tendríamos tiempo tampoco para hacerla. Ahora, desde el punto de vista legal, al margen en sentido abstracto, mi opinión es que sí, que cuando una persona presenta una querella, en este caso el Estado, en la acción penal está representada por el Ministerio Público, pero la reclamación civil, patrimonial, económica, tiene que hacerlo por otra vía. Que es distinto a que el Ministerio Público reciba bienes como consecuencia de una transacción penal. ¿Me explico? Es decir, una persona que lo acusan de haberse robado un carro,
cuando el Ministerio Público lo está interrogando, puede decir, sí, yo me lo robé y voy a devolver el carro. Incluso el Código Procesal Penal nuestro permite que hayan transacciones, negociaciones con el Ministerio Público y que el Ministerio Público se comprometa a que se le atenúe la pena a esa persona. Como en la República Dominicana prima lo que se llama la justicia rogada, es decir, que el Ministerio Público pide y los jueces no deben poner una pena mayor que la que pide el Ministerio Público. El Ministerio Público se puede comprometer a decir, mira, devuelve el carro y yo te voy a pedir, en vez de 3 años, voy a pedir 6 meses, que es el mínimo. Y eso es posible. Entonces, esa es una vía de que la justicia recabe bienes materiales. Y la otra es mediante la acción civil, que es la que están haciendo los abogados que coordina el licenciado Polanco. Consultor, ayer se dio la información de que hay un coronel que fue cancelado de la DNCD que demandó al Poder Ejecutivo por 50 millones de pesos porque entiende que lo cancelaron de manera injusta. Llegó eso, Carlos Ariel Fernández se llama. Sí, del 2009, no me ha el llegado caso. el acto de la demanda, que suelen notificarlo Exacto. al Poder Ejecutivo a través de la consultoría. No me ha llegado, pero sí la noticia. Alguien me mandó la información. A mí eso yo lo veo como un símbolo de avance. O sea, el hecho de que un militar alegue que se le canceló injustamente y esté demandando al Estado, a mí me parece que es un elemento propio de la democracia. Ahora, lo que hay que ver es si realmente a él lo desvincularon de la institución. ¿Es policía? De la DNCD, sí, policía. Bueno, si lo desvincularon de la policía sin cumplir con los requisitos que dice la ley, ya eso tiene que examinarlo en un tribunal. Pero hay muchos policías que demandan su restitución y algunos han prosperado, varios han prosperado y militares también. Sí, Pepe Goico es un caso de eso, de que ganó su demanda. Me han dicho. Sí. ¿No conoces es el caso cierto, de Pepe Goico? No conocemos nosotros el caso de Pepe Goico. ¿Conoces el caso de Pepe Goico? Me han dicho, sí, que Pepe demandó y que tiene una sentencia. A favor. A favor. Sí. Todos los tribunales le han fallado a favor. ¿Por qué no reponen esos militares? Decía el presidente del Tribunal Constitucional, cuando fuimos a la rendición de cuentas, que habían 58 sentencias en favor de las víctimas, donde se habían violado los derechos de esas personas, habían militares entre ellos, y que el Estado estaba desafiando la justicia porque no acataba. Inclusive se habían tenido que asignar, aprobar, admitir astrentes diarios en contra de las instituciones del Estado, que sumaban cientos de millones diarios, y el Estado hacía caso omiso a eso. Y hay 58 sentencias desacatadas. ¿Por qué el Estado Dominicano, el gobierno, el Poder Ejecutivo no ataca eso? ¿Por qué no paga, reintegra, indemniza? Pepe Goico es un caso. Sí. ¿Qué pasa con eso? Mire, Elisa, justamente nosotros hace poco solicitamos al Tribunal Constitucional, o no hace poco, no, nosotros solicitamos al Tribunal Constitucional que nos enviara una relación de las sentencias del Tribunal Constitucional en la cual esté involucrado el Estado, el Poder Ejecutivo, y que no se hayan honrado, que no se hayan cumplido. Y hace poco nosotros recibimos el informe del Tribunal Constitucional y la consultoría le está preparando un informe al presidente para que se tomen las medidas, porque lo que yo siempre he dicho y quiero repetir aquí es que las sentencias definitivas, las sentencias irrevocables y todas las del Tribunal Constitucional lo son para cumplirlas. ¿Por qué no se ha reintegrado a Pepe Goico? No sé. ¿O indemnizado? No Cualquiera sé, de las dos. creo que él ha iniciado su proceso por ante el Ministerio de Defensa. En algún momento llegará. Pero tiene toda la sentencia ganada. ¿Por qué el gobierno no resuelve eso? Por la razón que acabo de explicar. Tal vez esté en trámite o desconozco a qué nivel está eso, pero eso tiene que tramitarse a través del Ministerio de Defensa. Antonio, vamos a irnos a una pausa comercial. Cuando regresemos tenemos más de esta entrevista especial. Venimos en breve. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Con nosotros está el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, en esta entrevista especial. A continuación, Héctor Marte.
Doctor, quisiera volver al tema de la Cámara de Cuentas y la posibilidad de juicio político. Usted se refirió al tema desde el punto de vista del procedimiento, pero también hay un aspecto que quisiera preguntarle, a pesar de que eso le toca al Congreso, no al Poder Ejecutivo, pero hay denuncias de legisladores, específicamente del vocero del PLD en el Senado, de que el Poder Ejecutivo de algún modo estaría interviniendo en el Congreso para que se dé la decisión a favor del juicio político. Yo creo que eso no es verdad. Mira, Héctor, la política y las acciones de gobierno están llenas de una serie de... las rodean. No es que están llenas, es que son rodeadas de una serie de mitos y comentarios que no se corresponden con la verdad y algunos no son lógicos. Lo que quiere el Poder Ejecutivo es que haya una Cámara de Cuentas fuerte. Eso es lo que quiere el Poder Ejecutivo, sí. Yo no sé, ni ese es un tema que yo esté manejando. No he podido ver la instancia de la Cámara de Diputados todavía. No sé si ellos la han publicado en extensa. ¿La publicaron? No. No, todavía no. Ok, para nada. pero han publicado, sí han adelantado algunas razones por las cuales ellos dicen falta de las que se han cometido. Ahora, por tanto, ni ustedes ni yo tenemos por qué saber, porque no somos diputados, si está bien fundamentada. Lo sabremos en pocos días. Ahora, todos sabemos que los miembros de la Cámara de Cuentas tienen una situación de interrelación personal que no es sostenible. Y eso es obvio, es decir, ellos mismos lo dicen. Ahora, eso causa también una preocupación, porque eso no es razón para un juicio político. Entonces, el juicio es un tema complicado. Es decir, la Cámara de Cuentas no funciona porque los miembros de la Cámara de Cuentas no tienen una relación armónica que le permita funcionar correctamente. Y después de todo esto, yo creo que aún en el caso de que no se haga el juicio político, ahora es que va a funcionar menos, porque ellos se han acusado y contraacusado. Sí. Se han agudizado los problemas. Pero legalmente tampoco lo pueden destituir. Bueno, lo pueden destituir porque no funciona, no porque no se lleven bien. No sé si logro explicarme. Sí, claro. Entonces, ¿por qué razón el Poder Ejecutivo quisiera destituir la Cámara de Cuentas? Si, por ejemplo, el Ministerio Público es un brazo del Poder Ejecutivo y el Ministerio Público sustenta sus acciones en los casos, por ejemplo, de corrupción contra el Estado, en los informes de la Cámara de Cuentas. Entonces, ¿por qué quisiera el Poder Ejecutivo que no? Quienes parece que no quieren Cámara de Cuentas son los partidos de oposición, a juzgar por su conducta. Antonio, quiero preguntarte sobre el Ministerio de Justicia, que es una propuesta en la que ustedes han estado trabajando. Se esperaba que el 27 de febrero se presentara de manera formal ese proyecto de ley de reforma, porque al fin de cuentas es una reforma. Y también, no solamente en qué está el proyecto del Ministerio de Justicia, se había hablado de que iban a consultar a distintos sectores, sino también sobre situaciones que se dan en el día a día y que constituyen quizás una de las primeras, o constituyeron uno de los primeros debates desde que este gobierno entró al poder, y es sobre la separación entre el Poder Ejecutivo y precisamente las funciones de la Procuraduría General de la República, esa llamada independencia de poder. Tenemos un sistema carcelario que da más que vergüenza. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, si se mantiene fiel y firme a lo que ha dicho, no puede llamar directamente a la Procuradora General de la República para decir cómo resolvemos esto, porque es prácticamente un divorcio comunicacional. Y eso plantea una serie de conflictos para el desarrollo del Estado. ¿Cómo están manejando eso y si es posible plantear alguna vía, algún puente o canal que, aunque mantenga la independencia de la Procuraduría, pues permita avanzar en esos temas? Bueno, pues mira, Caterina, te tengo la noticia de que el proyecto de ley del Ministerio de Justicia está en el Congreso ya. Sí, se depositó. O sea, fue depositado y justamente ayer se celebró una vista pública. Y yo no asistí, tampoco me invitaron, pero hablé con el diputado Alexis Jiménez, que es quien preside la comisión, y me dijo que a esa vista pública asistieron
el Ministerio Público, el Colegio de Notarios, el Colegio de Abogados y algunos abogados particulares. Yo había vaticinado que a las vistas públicas del proyecto de ley del Ministerio de Justicia no tenían que ir mucha gente, porque todo el mundo vio ese proyecto. Es decir, nosotros nos reunimos con el Ministerio Público y ellos hicieron sus observaciones y se acataron y se aplicaron. Nos reunimos con la Suprema Corte de Justicia, nos reunimos con el Defensor del Pueblo, nos reunimos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Industria y Comercio, con 50 y tantos abogados juntos en el Palacio opinando, constitucionalistas y gente que trabaja derecho público, con las universidades, con las escuelas de derecho de la universidad. Entonces, no hay mucho que decir, pero yo pedí el informe, cuáles fueron las observaciones que hicieron. Y el asunto parece que anda por el tema del INASIF, que el Ministerio Público sabe que el INASIF es un órgano que está dirigido por un consejo, y ese consejo lo preside el Ministerio Público. Originalmente nosotros íbamos a modificar un poco eso para que fuera presidido por el ministro de Justicia. El Consejo del INASIF se quedó como está en la ley actualmente. Okay. Pero parece que, por si las moscas, el Ministerio Público se acercó. Hay un tema con el registro de los notarios, los abogados, que ellos fueron a hacer algunos ajustes, pero está caminando. Ahora, con respecto a la otra parte de la pregunta, yo pienso que la solución de extraer el sistema penitenciario del control del Ministerio Público y que así el Poder Ejecutivo en lo adelante deje al Ministerio Público tranquilo, es que se apruebe esto y se instale el Ministerio de Justicia, porque el sistema penitenciario, una vez aprobado lo del Ministerio de Justicia, va a pasar al Ministerio de Justicia. O sea, ¿usted cree que esa es la solución? Bueno, esa es una solución a mediano plazo, pero si hay una crisis inmediata, no debe haber ningún prurito en que el Ministerio Público se comunique con el Presidente de la República, porque es un deber del Poder Ejecutivo también. Es decir, hay que diferenciar algo, Catherine y a los demás. Lo que este gobierno no quiere es inmiscuirse en la labor jurisdiccional, es decir, judicial del Ministerio Público, no en la administrativa. Si hay que construir una cárcel o un Palacio de Justicia, Obra Pública está haciendo un Palacio de Justicia. Sí, pero, en el Santo Domingo Este. Y pero eso por ejemplo, a usted le ha criticado recientemente a un dirigente de un partido opositor que usted se la pasaba en la Procuraduría. Y entonces, a fin de cuentas, eso se convierte en un ruido. Se lo digo porque eso es parte del debate político. Bueno, pues yo le respondí. Sí. Los políticos, la gente dice cualquier cosa. Aquí los dirigentes... ¿Miriam Germán le respondió? Los dirigentes... ¿Perdón? ¿Miriam Germán le respondió? Miriam Germán respondió. Okay. Dirigió una carta diciendo que eso era falso. Okay. Aquí los dirigentes políticos se han acostumbrado a la idea, se han creído muchos dirigentes políticos, que pueden decir cualquier cosa, por absurda que sea, y por incierta y que sea, y que eso es tolerable y que los políticos tienen licencia para decir cualquier cosa. Pero no es así. Toliano, ya que estamos en política, como decía Catherine al principio, esta es una entrevista especial que involucra a todos los medios. Y llegan preguntas de todos los medios. Aquí hay una del Caribe. Vamos bien, y vamos a ver si esto no cambia la tónica. La voy a leer. Estamos en el periodo preelectoral y ya la campaña arrancó. Son muchos los que están en reelección y la piden. ¿Apoya usted un nuevo mandato del presidente Luis Abinader? ¿Cree que el mandatario opte por un nuevo periodo de gobierno debido a que no tiene impedimento constitucional? Mira, Nelson, yo hace poco tiempo estaba en un evento en Higüey. Y puedo decir en qué. Era un acto donde Maximín Aristi, quien fue fiscal del distrito en el gobierno de Hipólito y diputado, decidió incorporarse a apoyar
al PRM. Y una persona me preguntó que a mí, que estaba en el podio, que si el presidente se iba a repostular. Yo tuve que decir que no lo sé, porque él no me lo ha dicho a mí. Y un señor que estaba en el público dijo, el pueblo lo pide y la Constitución no lo prohíbe. Fue una sabia máxima esa, ¿verdad? Conveniente. Mi opinión personal es la siguiente. El presidente no ha dicho que se va a repostular, pero yo pienso que la historia va como acorralando a los hombres. El presidente Abinader, que accedió al gobierno en una situación que todos conocemos, muy particular, que no pudo desarrollar todo lo bueno o malo, su esquema, su plan, no lo ha podido desarrollar completamente. Muchas de las ideas que él tenía están más atrasadas de lo que debieron estar, porque el mundo estuvo cerrado por un tiempo determinado. La opinión pública es favorable hacia él. Eso es lo que dicen los números, las mediciones. Las encuestas lo ponen como favorito. La ley se lo permite. Entonces, la lógica indica que él tiene una responsabilidad histórica de volver a aspirar. Ahora, él no lo ha dicho públicamente ni me lo ha dicho a mí en privado. La otra parte de la pregunta es que si yo lo apoyaría abiertamente. ¿Tú fuiste antirreeleccionista alguna vez en tu vida? Bueno, depende, porque... No, sí, fue. No, lo voy a Sí, explicar. ¿Fue o no fue? No, depende, porque no es lo Así mismo. que dicen los dominicanos, depende. No lo voy a explicar. Según. No, esa es una frase muy propia de los abogados. Si tú le dices, ¿tú crees que mi hijo sale hoy de la cárcel? Bueno, depende. Depende. Ok, depende. Pero no, Nelson, mira, si el presidente Abinader se repostula y gana, e intenta repostularse otra vez, yo no sería reeleccionista. O sea, no es lo mismo ser reeleccionista con un presidente que de mi punto de vista lo está haciendo bien, y un presidente que no hay la más mínima sospecha de que esté usando los fondos públicos para usos personales y que va a agotar un periodo más que la Constitución le permite, que un presidente que se quiera eternizar en el poder. Son reeleccionismos distintos. ¿Y si un referéndum dice que sí? Entonces yo tendría que plantearme eso. Yo no creo que... Digo porque usted propone el referéndum. Si se hace un referéndum, estamos adelantando muchos pasos porque habría que primero aprobar la ley de referéndum. Pero si se plantea en un referéndum que el presidente Abinader continúe, ¿usted lo apoyaría? El tema de la reelección, desgraciadamente, No no está está dentro de lo que son... refrendables. Exactamente. Pero vamos a suponer que el referendo sea para saber si la gente lo quiere. Claro. No como un requisito constitucional. Sí. Como Evo Morales. Bueno, a mí no me gustaría la idea de que una persona sea presidente de la República por más de 2 periodos. Yo creo que a Raquel, su esposa, tampoco. Bueno. Antoliano, tenemos que despedir. Acabamos. En síntesis, corolario, como dirían los abogados, lo bueno no cambia. Y después hablamos. Estoy de acuerdo en eso. Gracias, Antoliano. De esta manera nosotros vamos a despedir esta parte del programa, esta entrevista. Vamos a regresar con más información más adelante, pero mientras tanto sepa que la entrevista continúa y se publicará en el periódico El Caribe en su versión impresa y digital. Ya venimos.